Hola. Anteriormente que uno de los lugares primordiales o preferidos para un narcisista es la iglesia evangélica, simplemente porque es un lugar donde ellos pueden cometer todo tipo de infracción a sus hermanos, entre comillas, y el hermano le va a poner la otra mejilla. Por lo tanto, hay una invasión en la iglesia cristiana de lo que es el narcisismo, y para tratar de este tema desde un punto de vista bíblico hemos traído un panel de hermanos y de personas a las cuales respetamos y amamos, y vamos a compartir sobre este interesante, importante y relevante tema en nuestro día. Claro que sí, Bishop. Sean llamados amadores de sí mismos, narcisistas o ególatras, la palabra los revela, y nosotros queremos en este día, junto con distinguidos pastores ejercitados en el ejercicio pastoral, aprender un poquito más de ellos. Y queremos darle la bienvenida al pastor Chepe, que arranque con la primera pregunta. Eso, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿cómo saber si yo soy narcisista? Si tengo algún rasgo de narcisismo. ¿Cómo poder saber porque se habla tanto y se ha visto tanto en las redes que uno se pone a pensar muchas veces, ¿tendré algo de narcisista? ¿Tengo 10% de narcisista, 50%, soy 99% narcisista? O sea, ¿cómo podría yo saber acerca de eso? Es una pregunta muy interesante que mucha gente se va a hacer constantemente. Todos tenemos rasgos narcisistas. Todos tenemos que tener un concepto hasta cierto punto saludable de nuestra autoestima. El narcisismo tiene un espectro que va del 1 al 10, ¿ok? Y vamos a decir que hasta el 3 es normal, pero ya cuando pasa del 3 puede estar entrando en lo que es un trastorno de la personalidad. Es importantísimo que entendamos que diagnosticar clínicamente a una persona con NPD, que es el síndrome narcisista, es muy difícil. Sin embargo, hay personas que tienen todas las características de un narcisista, y aunque no han sido diagnosticados, son personas extremadamente tóxicas. ¿Qué es el narcisismo? O más bien, ¿de dónde proviene? El narcisismo proviene de lo que se llama una paternidad extrema. En el tiempo en el cual el niño está desarrollando su personalidad y aprendiendo quién es, los padres o el padre o la madre tienden a ser los que definen la personalidad de los niños. Que se entienda que nunca se ha probado que hay rasgos genéticos del narcisista, sí del psicópata, porque se tiene que entender que todo psicópata es narcisista, aunque no todo narcisista es psicópata. Entonces, no se ha determinado aún que hay rasgos genéticos en lo que es el narcisismo, sino más bien que se adquiere. Una de las preguntas más usuales es: ¿el narcisismo nace o se hace? Hasta donde se entiende, se hace, y tiene que ver con el desarrollo en su hogar de su personalidad. Los padres son elementales en cuanto a esto. Cuando un padre es sobreprotector y controlador, se produce lo que se llama el narcisismo encubierto, que es un niño que aprende a internalizar todas las cosas, se va llenando de ira, de inseguridades y todo gira esto alrededor de él, ¿verdad? Bueno, es que él tiene que crear una falsa personalidad para poder avanzar en la vida. Sí. Y en esa falsa personalidad vienen muchos trastornos. Wow. Luego el padre, que es sobreadulador o que está todo el tiempo pegado. Hay uno que abandona y hay uno que sobreadula.
es lo que quiero decir, Sí. para explicarlo. Sí, una excesiva necesidad de adulación, aplauso, reconocimiento, y eso lo van a obtener a como se pueda. O sea, celébrenme mi cumpleaños, pero acá. Correcto, O sea, correcto. no. ¿Qué pasa? Usualmente este tipo de gente está muy presente en la política, está muy presente en el pastorado hasta cierto punto. Ve que importante. ¿verdad? Absolutamente, porque son personas que quieren la admiración de muchos, se sienten capaces de llegar a la cima de toda organización, y ya con eso ahí te explico lo que es el narcisista grandioso. Pero eso es fácil de reconocer. Incluso es aún menos dañino en las relaciones interpersonales que el otro narcisista, que es el narcisista encubierto. El narcisista encubierto viene de una paternidad que lo abandona, que no le dedica tiempo, que no le da nourishment, que no le da amor cuando los padres son ausentes, cuando los padres no tienen ni siquiera un bond de afección. El niño comienza a pensar, un momento, a ellos no le importa, por lo tanto a mí no me va a importar nadie más. Entonces, ¿qué pasa? El narcisista encubierto tiende a ser totalmente lo opuesto al narcisista grandioso. Si tú ves ahora mismo un tipo que comienza a decir yo esto y yo lo otro, tú puedes decir fácilmente este es un narcisista. Pero el narcisista encubierto es todo lo contrario. El narcisista encubierto sí tiene un ego desmedido, pero siempre juega la víctima, la persona tímida, la persona bondadosa, la persona introvertida, pero realmente es un lobo rapaz. Es alguien que literalmente quiere destruir a los demás. Exhibe falsa humildad, podríamos decir. Absolutamente, es un lobo vestido de oveja, y este es el tipo de narcisismo que más se ve en las iglesias, porque utilizan el cubrirse con la religiosidad o con la piedad. Por ejemplo, los fariseos eran narcisistas, Wow. ¿verdad? Y Jesús trataba con ellos de una manera muy dura. Y les daba duro. Claro, porque una de las cosas que tenemos que entender es que hasta donde se entiende, el narcisismo no se sana, porque esa es esa persona. Es como que yo te manufacture como un vaso de vidrio, y en el día de mañana querramos convertirte en una carretilla para llevar arena. Es imposible, no es su esencia. La persona se formó así, o más bien se deformó así. Es un mínimo de personas lo que realmente pueden llegar a cambiar, y mucha gente dice, pero Dios lo puede hacer todo. Absolutamente, pero uno de los requerimientos para que Dios cambie a una persona es humillación y arrepentimiento. Wow. Le es imposible. Aun cuando un narcisista pide perdón o pide excusa, no lo hace desde un punto de vista real. ¿Por qué? Porque él es perfecto. Wow. Y en ningún lugar de la tierra tú puedes asumir o exhibir perfección más que en la iglesia cristiana, que es total piedad, total santidad, total percepción, ¿verdad? Adelante, Pastora Lili, por favor, con la próxima. Pero espera un momento, porque para contestarte, todos tenemos rasgos narcisistas, pero no quiere decir que tenemos un trastorno de la personalidad. No tenemos MPD. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿soy yo un narcisista? El hecho de que te lo estés preguntando ya significa que eres una persona que puedes hacer introspección. Y ya el hecho de que te lo preguntes, eso te contesta que no lo eres. Porque el narcisista es incapaz de preguntarse algo así, porque no puede tener una falta, imposible. El narcisista siempre te va a decir lo siguiente: yo no soy narcisista. Porque el narcisista utiliza mucho lo que se llama luz de gas, que es
blame shifting. Es, no, tú eres el problema, es proyección. Yo jamás, ¿a quién se le ocurriría algo semejante? Todas las personas que yo he tratado con ese problema siempre dicen lo mismo, no lo soy. A mí me sorprende eso que estás diciendo porque literalmente cuando uno está en presencia de algún narcisista, no sé si se han dado cuenta ustedes de que ellos son los reguladores de la conducta, como los fariseos. Entonces, yo estoy bien, pero tú estás mal. Y son... Ok, te voy a poner dos ejemplos bíblicos por excelencia. Lucas capítulo 15. El hijo pródigo no era un narcisista, porque el hijo pródigo pudo volver en sí, introspectivamente reconocer sus errores, arrepentirse y humillarse. Pero ¿sabes quién era un narcisista? El hermano mayor. El hermano mayor fue donde el padre, que representa a Dios, y le dijo, tú estás mal, tú eres malo. Yo he sido perfecto toda mi vida y sigo siendo perfecto. Y todavía el padre con amor lo trata de corregir, le dice, entra ahí. No, ese es el narcisista. Incapaz de reconocer sus errores, incapaz de introspección, incapaz de arrepentimiento. Por ende, muchos teólogos dicen, es incapaz de convertirse al evangelio. Gracias, Bishop. Adelante, pastora Lili. Bishop, te honro porque estamos hablando de algo tan revelante que yo siento como que la iglesia local no quiere hablar de esto. No quieren hablar de mental wellness, no quieren hablar de la salud mental, no quieren hablar de narcisismo. Gracias por tu valentía en esto. Cuando tú hablabas, veía 3 o 4 personas en mi vida que tienen esas tendencias. I can see them, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros como ministros, como padres, madres que somos, si vemos estas tendencias en alguien en nuestras vidas para ayudarlos a ellos sanar? ¿Qué podemos hacer como iglesia? ¿Te refieres para los narcisistas sanar o para las personas que han sido parte del abuso? El narcisista es honestamente, es inalcanzable por los individuos, salvo una intervención divina. Y por ejemplo, yo puedo decir una persona en la Biblia que fue alcanzada por esa intervención, que fue Nabucodonosor. Nabucodonosor literalmente se endiosó, o sea, salió, porque una de las cosas que sucede con el narcisista es que mientras están en una postura baja en su círculo social, no se ven los rasgos narcisistas, pero una vez esa persona se levanta, entonces florece todo esto, porque ahora tengo el dinero, la posición para abusar, destruir y acabar con medio mundo. Entonces Nabucodonosor, cuando es empoderado, es endiosado, y una intervención divina hace que el hombre caiga en sí, es liberado. Entonces, en cuanto al narcisista, yo creo que solo y únicamente Dios puede hacer esto, pero son muy pocos los casos. Cuando Pablo habla de estas personas y da la descripción de los narcisistas y habla de que los tiempos peligrosos vendrían porque habría una invasión de estos hombres terribles, él dice, a estos evita. En otras palabras, no dice ayúdalos, ámalos. Ese es el problema de la iglesia evangélica y la razón por la cual los narcisistas invaden las iglesias. ¿Por qué? Los narcisistas necesitan gente empática para poder ejercer su ¿Dominio? Su dominio y su control. Por ejemplo, una persona narcisista se encuentra con una persona y comienzan a conversar. Esa persona narcisista le va a hacer varias pruebas a ese individuo para saber qué tan empático es esa persona.
Y de repente un día tiene una tragedia y, necesito que me paguen la renta o me paguen el carro y que sé qué. Y cuando esa persona, sin tener ninguna obligación, se duele de la condición, porque eso es empatía, es yo poder sentir lo que tú sientes, y esa persona avanza y lo ayuda, ya ese narcisista sabe, esta persona puede ser carne para devorar. Porque si en ese momento ese individuo le dice, ¿qué me importa a mí que te estés muriendo? Esa persona dice, no, aquí no es. Porque recuerden que el narcisista lo que busca es una fuente de suministro. Es una fuente de suministro. Entonces, si tú no me vas a servir de fuente, sigo. No, me voy a otra persona y sigo haciendo test hasta que encuentre un empático. ¿Dónde están las personas más empáticas de la tierra? En la iglesia. En la iglesia cristiana. En la iglesia, por eso se oyen de tanta estafa, de tantas violaciones, adulterios, porque aquí es donde está la gente empática, porque eso fue lo que nos dijo el Señor. Y no hay nada errado con que tú seas empático. Pero tal vez el problema es con quién soy empático. Correcto. Porque pasa, y yo lo he visto muchas veces, cuando alguien te trae un problema o uno lleva un problema, esa persona, ¿por qué te está ayudando? O por tomar el control de tu vida, o porque tú dependas de él. Correcto. Y realmente uno puede llegar a convertir en dioses a esas personas, y es peligrosísimo. Absolutamente, absolutamente. El Señor quiere que tú tengas un corazón para bendecir a los demás, no que te dejes usar, porque el único que te puede usar es Él, porque Él es tu dueño. Nadie más es tu dueño. Entonces, aquí es donde viene el asunto. Claro, aquí es donde viene el corazón de la pregunta que hizo la pastora Lili. Aquí es donde viene, aquí vamos. ¿Cómo ayudamos a las personas que sí han sido abusadas por los narcisistas? Bueno, eso es un proceso bastante complicado, pero vámonos primero a lo más importante. ¿Cómo prevenimos el que una persona caiga presa de un narcisista en una relación? Y ahí es donde entran las banderas rojas. Y eso se tiene que hablar en las iglesias. Porque como el cristiano ha aprendido a no identificar esta conducta, a no identificar este enganche que hacen ellos, caen presa constantemente de estos individuos. Y ahí es donde tenemos que enfatizar cuáles son esas banderas rojas, cómo darnos cuenta que una persona tiene rasgos que pueden ser peligrosos en una relación, cómo nos damos cuenta que una persona es malsana, cómo vas a tener un matrimonio sano con una persona enferma. Pero como somos los cristianos, aprendemos a decir, oh, it's okay, y vamos a orar, y Dios lo va a cambiar, y Dios lo va a tocar. Absolutamente no. Jesús no trató de cambiar a los fariseos. Nunca los trató de cambiar, porque hubiese sido una labor imposible de llevar a cabo, inútil. Los fariseos estaban endemoniados y le decían a Jesús, tú eres el endemoniado. ¿Cómo tú tratas con una persona así? Los que han tenido la desgracia de pasar por una relación narcisista pueden testificarles cómo es imposible tratar con una persona que tiene este problema. Es imposible. Estas personas pueden discutir por 15, 20 horas. Ellos son perfectos. Ellos saben cómo hablar lo que se llama de la manera circular. Y vuelven y te dan vuelta y te van enredando y se va produciendo lo que se llama disonancia cognitiva, cuando ya tú no estás seguro de lo que tu propio conocimiento te está diciendo. Y una vez esas cosas se producen, porque ellos usan muchas herramientas de manipulación, como es la luz de gas, la disonancia cognitiva, el blame shifting, todo esto se usa simplemente para llegar a someterte, porque eso es lo que ellos quieren,
total y absoluto control. Yo puedo decir algo. Absolutamente. No, yo me he dado cuenta que los narcisistas siempre hablan mal de otros. ¿No te has dado cuenta que yo cuando he visto algunos rasgos de alguien narcisista se sienta y empieza a hablar mal de otros y empieza a dar chisme de otros y hablar como a menospreciar a otros para luego engancharte y comprarte? Porque es lo único que levanta su ego, es bajarte a ti. Cuando un narcisista tiene una mira en una persona, y esto lo puede saber toda persona que ha tenido una relación de noviazgo o una relación de matrimonio con un narcisista, una de las cosas principales que ellos hacen para poder desarrollar esta tendencia o esta agenda es aislarte de toda persona que está alrededor. ¿Por qué? Porque el narcisista está trabajando en ti para completamente dominarte y para controlarte. Y tú vas a comenzar a ceder ante ese ataque feroz de 24 horas al día. Déjame decirte cómo funciona más o menos esto. Lo primero que un narcisista hace es lo que se llama el bombardeo de amor. El bombardeo de amor es que al encontrar un narcisista, esa persona se convierte, como todo depredador, te estudia y se convierte en la persona ideal y perfecta para ti. Nadie habrá más perfecto que esa persona para ti. El amor es intenso. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que la intensidad de una relación produce dopamina. Y entonces lo que comienza a suceder es que esa persona con esa pasión, esa intensidad, ese amor, no solo they love bomb you, sino they sex bomb you too. Es lo que sea que ellos puedan hacer para levantar tu dopamina, ellos saben hacerlo. Pero no como conquistarte, sino conquistarte de una manera obsesiva. Esa persona es perfecta, encontraste tu soulmate. ¿Quiere decir eso? Que si una persona encuentra un soulmate, esa persona es narcisista. No, pero ellos saben cómo trabajarte. Una vez ellos logran esto, entonces ellos comienzan a lo que se llama el push and pull. Empuja y jala. Entonces mira lo que comienza a suceder. Todo esto está diseñado para controlarte totalmente. Push and pull es esto. De repente te doy afecto. De repente estoy retraído. De repente yo te texteaba 18 veces al día, porque acuérdense que es objetivo. Ahora te texteo una vez al día. De repente la persona estaba allí, ahora está en lo que se llama el tratamiento de silencio. Y ¿qué pasa? Cuando viene y te da amor, dopamina. Cuando se va, que la dopamina es la droga del cerebro, tú te sientes como una persona en withdrawal. En ese tiempo de trabajo se presenta lo que se llama triangulación también, que es, como tú no estás haciendo lo que yo quiero, yo tengo una excusa para tratarte con push and pull. ¿Y qué es la triangulación? De repente esa persona le da más atención a un hijo, le da más atención a un trabajo, le da más atención a un sueño, le da más atención a un supuesto candidato. Y ahí es donde empieza la víctima a tener una obsesión por saber, ¿será que tiene otra persona? ¿Será que tiene? En todo esto, cada una de estas cosas están diseñadas para completamente tomar control de ti, a tal punto que cuando llega la segunda fase de lo que es una relación narcisista, ya tú estás completamente rendido ante el abuso que viene, porque luego viene la etapa de devaluación, que es donde ellos brillan en maldad. Aquí es donde ellos van a infringir en la persona todo el dolor,
las heridas, los complejos, ellos lo van a infringir en esa persona. Para ese tiempo ya te han separado de todos tus familiares. ¿Por qué? Vuelvo y reitero. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Por qué te separan? Porque ya el narcisista hizo el trabajo en ti, pero no lo puede hacer en los que están alrededor. Y los que están alrededor van a comenzar a decir, eso no está correcto. Pero tú lo ves ya como correcto porque tú has normalizado lo incorrecto. Mira esto, mira esto, mira esto. Sucede una situación. El narcisista hace, ¡ah! El grandioso usualmente hace eso. El encubierto lo hace diferente. Por ejemplo, hace lo que se llama mucho el trato de silencio. No te habla y te devalúa así. El grandioso es más rústico, más, ¿ok? Pero cualquiera de las dos cosas, la primera vez que esto sucede, la persona ataca. La segunda, se defiende. La tercera dice, oye, pero déjame yo bajarle un poquito para estar tranquilo. Y así sucesivamente llega un punto donde un individuo puede decirle, por ejemplo, a su familia, me tengo que ir, porque tú sabes, esa persona me puede, pero ¿cómo te vas a ir, hijo? Esto es Thanksgiving. Si esa persona no quiso venir a la cena de Thanksgiving, no, pero tengo que hacerlo. Pero hijo, eso es anormal. No, es Ya lo que es. ya no Ella se es así. defiende, ya no se defiende, ya no reacciona, ya se normalizó. Se normalizó lo anormal. Se normalizó lo anormal. Y hay personas que te dicen, hey, eso no está bien. Y uno dice, ese es desleal. Absolutamente. Ese no está haciendo nada. Absolutamente. Ese está en rebelión. Claro. Entonces llega un punto donde tú te conviertes hasta en el defensor del abusador. Del narcisista. Porque eso es lealtad. Por ejemplo, hay mujeres narcisistas que han hecho que hombres cometan crímenes. Hay mujeres narcisistas que comenzaron con un trabajo con tu hermano me mira, tu hermano esto, tu hermano que sé que. Cuando tú vienes a ver, el individuo va y acaba con el hermano. Porque es que ya están en control de las emociones del individuo. Muchas gracias, Bishop. Adelante, Pastor Juan Hernández. Gracias, Bishop. Bueno, he escuchado todo atentamente. Qué impresionante es ese mundo, ¿verdad? Quiero hablar de dos cuidados que quisiera como enfatizar, que tú nos pudieras dar un poquitico de luz acerca de eso. En primer lugar, la Biblia define en 1 Corintios 2 como ante el Evangelio. Primero dice que todos estamos, dice, no hay nadie inmundo en sí mismo. O sea, al final todos somos hombres naturales, nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo y podemos entonces convertirnos en hombres espirituales. Evidentemente luego de eso, de nacer de nuevo, yo soy de lo que creo que la salvación se pierde, tú puedes desviarte del plan de Dios. Eso número uno, como nosotros al ver ante el Evangelio que todos somos iguales y que todos tenemos la posibilidad de ser salvos, como dice la Biblia, que Dios no quiere que ninguno se pierda. Y número uno, eso, ¿verdad? Cómo poder distinguir luego en las etapas que siguen y decir, bueno, esta persona no está bien de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El otro cuidado es el cuidado de entonces poner al margen al Espíritu Santo y comenzar a psicoanalizar a las personas. O sea, cómo llegar a un balance acerca de eso, porque si nosotros entonces tenemos que estudiar los trastornos de personalidad y todo ese tipo de cosas, el balance que debe haber. Sí, eso en realidad eso no es necesario. Yo no soy un psicólogo, pero yo he tratado con personas con características narcisistas toda mi vida. Entonces no es necesario estudiar psicología o psicoanalizar a la persona. Jesús dijo, los conoceréis por sus frutos. Y los frutos de una persona
van a determinar lo que esa persona es. Es por eso que tú tienes que, antes de embarcarte en una relación, por ejemplo, sentimental o emocional, tú necesitas en lo absoluto saber cuáles han sido los frutos de esta persona, de dónde viene esta persona. Por ejemplo, yo le aconsejo a los jóvenes que van a entrar en una relación de noviazgo, no te atrevas a meterte con una persona, con una muchacha, por ejemplo, en este caso, sin saber cuál es su relación con su papá. ¿Quiere decir que si una muchacha tuvo una relación mala con el papá no sirve? No. Pero ya tú comienzas a darte cuenta de que va a haber rasgos en la vida de esa joven que van a ser problemáticos. ¿Por qué? Porque si ella no aprendió en su etapa de desarrollo a respetar a una figura masculina, a amar una figura masculina, a obedecer a una figura masculina, muy probablemente, salvo que hayan ciertos ajustes en su vida, no lo va a hacer contigo. Entonces, lo que quiero decir con esto, para eso no se necesita realmente un psicoanálisis o conocimiento psicológico, simplemente intuición como persona. Lo que pasa es que hoy en día nosotros hemos recurrido a interacciones que no nos permiten evaluar realmente a la persona. Por ejemplo, de cada 9 palabras que habla un narcisista, 10 son mentiras. Porque recuerden, ellos tienen que proteger esa falsa imagen que ellos han creado, y esa falsa imagen se cubre con las mentiras. Por lo tanto, y ahora vamos al asunto con las personas que ya tienen una relación narcisista con alguien. Por lo tanto, nunca creas lo que dice, mira lo que hace. Y entonces te podrás dar cuenta quiénes son. En una relación de pareja, un individuo que está abusando a una mujer emocionalmente con tales cosas como infidelidad, corroborable, porque ustedes tienen que entender esto. Esto es muy importante que lo entiendan. El narcisista proyecta quien él es en la otra persona. Dicen los que estudian a profundo este trastorno que es con el fin de que tú merezcas el castigo que ellos merecen. Entonces el narcisista, toda confesión es una declaración de lo que ellos hacen. El narcisista siempre acusa de adulterio, siempre acusa de fornicación, siempre acusa de maldades a la persona que está con él. Por eso es que tú no puedes creer lo que se dice, sino lo que se corrobora, lo que se ve, el fruto auténtico. Por ejemplo, vamos a poner un clásico caso en los medios de comunicación, que fue el caso de Amber y Johnny Depp, ¿verdad? Esa mujer estableció una campaña de difamación contra ese hombre a un extremo tal que el hombre comenzó a derrumbársele toda su vida. Pero el hombre la lleva a la corte y ambos decían, él dijo y ella dijo, pero se comprueba que la narcisista era ella. Y ahí es donde está la clave. Nosotros no podemos, y Jesús nos los advirtió, nosotros no podemos mirar, escuchar lo que la gente dice, sino lo que hace. Los frutos. Y a menos que tú no puedas corroborar esas cosas, mi recomendación es: no te metas en negocio con esa gente, no te cases tampoco. Porque ¿de dónde ha venido la distorsión de las relaciones hoy en día?
Mira cómo funcionaba. Mira cómo te casaste tú con una tremenda mujer que es Así mi es. hermana. Explicarlo públicamente que así es. Entonces, mira esto. Pastor Juan, todos nos convertimos en la misma iglesia, aproximadamente en el mismo tiempo. Pastor Juan pudo conocerme a mí, conocer mis padres, conocer mi familia, conocer la trayectoria de mi hermana, conocer los testimonios que todos daban de mi hermana. Él se enamora y él se fue a un matrimonio seguro de que conocía a la persona. No, quizás no era perfecta, pero no habían problemas mayores. Hoy en día es muy diferente. Bishop, perdóname, respecto a eso, tú dices algo bien interesante del fruto. Eso lo encierra todo. Porque tú estás evaluando un proceso del evangelio en la vida de una persona. ¿Te acuerdas el término novio? Novio. O sea, Novio. muchas veces esas cosas están ahí, pero uno pierde la perspectiva. O sea, si es cristiano, tiene que dar fruto. Así Tú es. tienes que poderlo evaluar porque ¿qué puede pasa tener un con la rama que no impermeable. da fruto? Se corta. Sí, exacto. Entonces las personas siguen adelante pensando que Dios lo va a hacer. Cuando ya se supone que si tú te estás casando con alguien es porque esa persona ha alcanzado la madurez espiritual, la madurez en Cristo. Tú no te vas a casar con un niño en la fe, Correcto. que es lo que describe la Biblia en 1 Corintios 3, ¿verdad? El niño que es un cristiano carnal, no te puedes casar con si tú eres espiritual, con una persona que es carnal, no van a Correcto. entenderse. Y retomando esto, tuviste el crecimiento de mi hermana, tú conociste su familia, la viste en diferentes entornos, muy diferente a hoy. ¿Qué hace la gente hoy? La gente se conoce superficialmente. La gente se conoce por las redes sociales, se conoce en los gimnasios, se conoce en diferentes cosas, y para colmo toman decisiones rápidas. Los noviazgos eran extremadamente largos. Es más, en la Biblia no existía ni el noviazgo, sino que los padres eran los que tenían que conocer a los hijos y casarlos. O sea, el punto que estoy haciendo es, yo creo que la epidemia de matrimonios donde hay un elemento narcisista viene por la falta de testificar de las obras de los individuos, de los frutos de los individuos. ¿Verdad? Seguimos con la representación más joven, que es Angeli, en la mesa delante, Angeli. ¿Qué consejo se le daría a una persona que ya está envuelta en una relación narcisista, Huye por tu vida. pero se acaba de dar cuenta, ¿verdad? Y aunque ya como habían hablado anteriormente, tenía personas que se lo habían dicho y aunque no lo vio, ahora se está dando cuenta, pero se siente, como dice, porque son muy empáticos, que creen que no lo pueden dejar, porque ya su mundo es alrededor de esa persona. ¿Qué consejo se le daría para que esa persona más rápido pueda hacer ese paso de qué hacer con su vida en esa situación? Depende cómo es la situación, depende el caso. Los narcisistas se aseguran de aprisionar sus víctimas con 20,000 cosas. Por ejemplo, hay narcisistas que amenazan, ¿verdad? Tienen a la persona amenazada. En el caso de políticos, por ejemplo, si me dejas, voy a difamarte, voy a salir al aire, voy a decir que tenías 5 mujeres, voy a decir que robaste dinero. Yo quiero que ustedes sepan que el trastorno narcisista de la personalidad es tan terrible que estas personas ponen micrófonos, estas personas persiguen porque ellos necesitan tener algo que ellos lo puedan usar en tu contra. Podemos irnos a otros que son un poco menos letales, como son los hijos. Te voy a correr interferencia para que veas a tus hijos. Te los voy a quitar, te voy a prohibir verlos. Hay un sinnúmero de cosas que son enganches, ¿verdad? Obviamente ningún enganche es más fuerte que el enganche psicológico y emocional que ellos tienen sobre la persona. Nada.
es más poderoso que eso. Literalmente la persona llega a un momento donde se ve incapaz de continuar su vida, a menos que la verdad llegue a ellos. Porque dice, la verdad hace libre. Y cuando la verdad de repente se encuentra, y es por eso que estamos haciendo esto en este momento, y de repente la persona hace capum. Wow. Dios mío, yo he vivido bajo el yugo opresor de una persona que no está bien. Yo estoy bajo el efecto de algo maligno. Y todo el tiempo traté de arreglarlo, porque una de las cosas que ellos hacen es mucho luz de gas, que es blame shifting, que es ellos te convierten en el agresor. Sí. Tú eres siempre el lobo y ellos son Caperucita. ¿Ok? Esa es todas las Son discusiones. terribles. No. O sea, es terrible cómo tienen la capacidad de voltear la historia y tú sos el malo. No hay una conversación o una discusión que no termine en esa película. O sea, hay transgresión, hay impunidad, hay pecado, hay pruebas, pero no. Tú sos el malo. Y Absolutamente. me voy a hacer la víctima Absol- para hacerle creer a todos que tú eres el malo. Porque la Un narcisista culpabilidad nunca pierde, creo yo, ¿o no? jamás. La culpabilidad no es una de las herramientas más poderosas. Y si ustedes se han dado cuenta hasta este momento, a ver si la agarraron, cuando hablamos de un narcisista estamos hablando prácticamente del diablo. ¿Se están dando cuenta? Ok, Totalmente. pues somos cristianos. ¿Saben por qué? El primer narcisista fue Lucero. ¿Qué pasó con Lucero? Lucero dijo, yo quiero subir más alto que el Altísimo. Yo quiero más. En esa premisa, él estaba acusando a Dios de no colocarlo en el lugar que él debe estar. Estaba inconforme, ¿verdad? Estaba inconforme, estaba disgustado. Entonces, lo que quiero decir con esto, para que entiendan esto, y voy a decir algo en este momento que el Señor reveló a mí hace mucho tiempo. Cuando el Señor habla de la parábola del trigo y la cizaña, dice que había trigo que eran los hijos de Dios y había cizaña que eran los hijos del diablo. Nosotros obviamente tomamos de inmediato el hecho de que los hijos del diablo son los que no se han convertido. No, hay gente que tienen el ADN del diablo, hay gente que tienen rasgos diabólicos, y esos son los que la psicología denomina como narcisistas, porque tienen rasgos de su padre el diablo, como les dijo Jesús a los fariseos: vosotros sois hijos de su padre, de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos, las obras, las tendencias del diablo son las que ustedes tienen. Entonces, ¿qué pasa? Narcisismo es la huella genética del infierno. Por eso es que el que vive en el hombre viejo es una persona que tiene tendencias narcisistas. Y solo, no sé si se han dado cuenta ustedes de que solo hablando de ellos pasan, como Satanás. Mi pregunta, la siguiente que quería hacer es si has identificado algunos otros personajes bíblicos narcisistas que nos puedas decir. O sea, Lucero definitivamente, pero algún otro que... Absolutamente. El primero de la historia fue Caín. El primero. Fíjense esto. Caín hace lo malo y se autojustifica y mata a su hermano, porque el problema no fue que yo desobedecí a Dios, sino que Dios, que es injusto, prefirió a mi hermano. Y él lanza toda esa agresión contra su hermano
porque su hermano era su problema, no él. El malo era el hermano y de paso Dios que lo aplaudió y no lo aplaudió a él. ¿Por qué Dios no me reconoció? ¿Por qué no me miró bien? Porque hiciste lo malo. No, eso es irrelevante. ¿Por qué Dios no me reconoce? ¿Qué hiciste lo malo? No, eso no va. Ese es un narcisista. El narcisista es extremadamente envidioso. Un narcisista te busca porque quiere lo que ellos no pueden tener y tú tienes. Fíjense, un narcisista no es tan maligno o tan reactivo ante una persona narcisista. No. Se repelen. No se repelen. Hasta se respetan. Se respetan. Claro, pero con un empático, por cuanto esa persona tiene, es que esa persona tiene lo que ellos son incapaces de sentir. Acuérdense que ellos carecen de empatía y esos los mata. Los narcisistas buscan pareja que tienen algo que ellos puedan vampiriar. Una persona que ellos perciben que no pueden sacar algo de ellos, no les apetece. Tiene que ser literalmente algo que pueda suplir dinero, estatus, reconocimiento. ¿Están entendiendo? Entonces, una de las cosas principales que debemos entender es automáticamente una persona está tratando con un narcisista, el narcisista está acercándose, tú debes decir, ¿dónde está la motivación de este individuo para hacer lo que está haciendo? ¿Qué está buscando? Que son preguntas normales para todo individuo. Pero ¿dónde está el truco de los narcisistas? Ellos te van a enamorar antes de que tú puedas conscientemente hacer un juicio. Y una vez usted está enganchado, de repente usted comienza a obviar las banderas rojas. Y ese es el peligro. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Adelante, pastora Lili. Dices el ejemplo de un político, una pareja política, y inmediatamente, cuando sí él era narcisista, inmediatamente pensé en una amiga íntima que estaba casada con un pastor narcisístico, y cuando ella trataba de salir de esa relación por 7 años, Bishop, él siempre usaba la iglesia como ¿cómo lo digo? Usaba la iglesia como Como un arma para... Sí, como una arma para que ella no se fuera, para que ella no hablara. Y se quedó ella por 7 años ahí hasta que ella sentía que se moría. Pero él le decía cosas como: si tú hablas, vas a poner el nail in the coffin. Nuestra iglesia se va a caer. Mi ministerio global se va a caer. Va a ser tu culpa. Y ella se quedó por años hasta que ya sentía que se quería suicidar. Ella. Ese es el arma número 1. El día que una persona quiera destruir un narcisista, lo expone. Todo lo que el diablo hace, lo hace en la oscuridad. No es fácil exponer a un narcisista, porque ellos están 24 horas pendientes. Es lo de ellos, señores, oigan bien. Esto es lo que ellos hacen. Así como tú estás pensando en qué vas a hacer con tus hijos el fin de semana, y tú estás pensando en cómo Dios está haciendo esto, y tú estás pensando en que esa camisa hawaiana brilla. Pues ellos están enfocados 24 horas al día. Te voy a decir uno de los rasgos más narcisistas que hay. Y no quiere decir que todo el que hace, pero para hablar de pequeñitas cosas, no quiere decir que todo el que hace esto es narcisista. Nunca te van a dejar ver su teléfono, a menos que tengan otro teléfono.
Nunca te van a dejar ver su comunicación, su computadora, a menos que tengan una escondida. Son extremadamente, ¿cómo se dice? Secretos. Todo es un misterio, lo cual ellos usan a su favor, porque ese misterio se convierte en triangulación, en una posible pareja, en una posible relación, para entonces causar una mayor conmoción emocional en los individuos, ¿verdad? Pero el día que tú quieras destruir a un narcisista, públicamente tú expones quiénes son con pruebas tangibles y automáticamente se derrumba todo lo que ellos han trabajado, todo lo que ellos han construido, todo lo que ellos usaban en tu contra, todo lo que ellos se acabó, el control se acabó, el poder se fue, la imagen falsa se fue. De lo contrario, uno se vuelve cómplice, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Y obviamente tú puedes juzgar, ¿verdad?, cuándo exponer a un narcisista y cuándo no, ¿verdad? Lo puedes juzgar, o sea, porque puedes que exponiendo a un narcisista le hagas daño a más de una persona, o puedes que exponer a un narcisista le cause daño a esa misma persona que ya no está en tu vida y que quizás no te interesa agredir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí te digo es esto: el pavor, la pesadilla de un narcisista es ser expuesto y revelado como lo que realmente son. Toda su vida ha sido una película, y un mantener esa película delante de la gente y ser expuesto es devastador. Por lo tanto, ellos utilizan todo tipo de coerción para que te calles, te sometas e indiscutiblemente lo aceptes como son. Aquí es donde viene algo que quiero decir. Jamás en la historia de la humanidad ha habido tantos narcisistas como el día de hoy. Por eso Pablo dice: en los postreros días se van a manifestar estos individuos. Amadores de sí mismos, dice, ¿verdad? No, la descripción es fideligna de lo que es un narcisista allí. Pero aquí es donde viene lo interesante. Y es que jamás en la historia de la humanidad había querido convertirse en narcisista hasta el día de hoy. Ok, ¿qué es un narcisista? Acéptame por lo que yo quiero que me aceptes y punto. Cállate y no digas más nada. Ok, quiero ser homosexual, acéptame. Quiero ser transexual, acéptame. Quiero ser de Hamas y ir a matar judíos, apláudame, marchen en las calles. Quiero ser caballo, acéptenlo. Quiero ser gato, acéptenlo. Todo se tiene que aceptar en el día de hoy, y por eso viene la proliferación de los narcisistas. No solamente es aceptado hoy el pecado, la maldad, lo que la gente hace, sino es celebrado por las redes sociales. Entonces, Mia Khalifa sale diciendo: soy una prostituta millonaria. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante que años antes las prostitutas jamás se hubieran atrevido a decir públicamente: soy prostituta. Y tú dices: pero ven acá, hacían lo mismo que hace Mia Khalifa. Y tú dices: sí, pero la sociedad no los aplaudía. Hoy en día se veneran, se aplauden. Madonna puede hacer una enciclopedia de blasfemia, o los tipos pueden hacer rituales satánicos y todo el mundo lo aplaude, y tienen 40, 50 millones de seguidores, y todo el mundo aplaudiendo lo horrible, porque hoy en día se ha establecido que tú
triunfas o eres de acuerdo al consenso popular. Y como el diablo tiene el consenso popular de los medios, hoy en día se va a celebrar lo que empuja a un individuo a ser narcisista. Bishop. ¿Qué hacía tu mamá cuando hacías algo malo? Pao, pao. Hoy no se puede hacer eso. Tú tienes que aceptar a esa persona como es. Cuidado con golpear lo que te quitan al niño. No se corrigen los niños ya. Ahora simplemente sea quien usted es y todos te vamos a aplaudir. Señores, hoy se aplaude hasta la gordura. Hasta la gordura. Yo creo que eso sí está bien. O sea, Lo que quiero decir es, hoy, ¿por qué? Porque dice la Biblia, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces, ahora presentan la gordura. Tienes que amarte como eres. ¿Es eso saludable? Sí, eso está bien, ¿verdad? Bishop, algo que dijiste de exponer, eso fue lo que hizo entonces Johnny Depp, lo llevó a juicio. Entonces cuando vemos detrás hay manipulación, hay pecado, manipular pruebas, hay hackers contratados, hay cuerpos muchas veces enterrados, hay muchísimas situaciones que hay detrás de un narcisista que va dejando un rastro, aunque ellos son extremadamente cuidadosos. Claro. Porque mira cómo ella tenía todo organizado para que él fuera el culpable. Absolutamente, absolutamente. Ellos son investigadores privados. Y como tú no piensas así, la persona normal no piensa así. La persona normal se mete en un matrimonio para amar a una persona, para hacer feliz a esa persona, para hacer de esa persona la persona más maravillosa de la tierra, ¿verdad? Pero esa persona no está pensando eso. Esa persona está pensando cómo controlo, cómo consigo lo que yo puedo usar para controlarle, cómo lo domino, cómo lo someto. Y todo eso, ellos se convierten, ellos hackean teléfonos, ellos persiguen a las personas. O sea, es literalmente como el diablo obra, así obran los narcisistas. Bueno, muchas gracias, Bishop. Hemos tenido un perdone, tiempo- yo de verdad le puedo decir algo aquí a todos. Este es un tema que debe estar en todo el mundo. El narcisismo le está haciendo tanto daño al evangelio, tanto daño, que yo ahorita se me enchinó la piel de pensar, imagínate, Bishop, poder hacer algún tipo de retiro en donde la gente que se ha vuelto codependiente, en donde la gente que se ha vuelto alimentadora de narcisismos, puedan ser liberados. Esas esposas que están atadas, esos hombres que también pueden estar atados, y agarrar la palabra de Dios para darles Biblia y que sean liberados. Esa es una necesidad primordial de todas las iglesias el día de hoy. Lo creo, absolutamente. Y quiero que tú sepas que las personas que pasan por una relación narcisista, muchos son diagnosticados con PTSD, el síndrome postraumático, porque literalmente estabas en una guerra, estabas en una situación que marcó tus emociones. Y la vergüenza, la culpabilidad, el dolor que esas personas experimentan es algo que la iglesia cristiana no ha sabido manejar. Una de las razones es porque automáticamente una persona se divorcia, lo convierten en un agresor, no en una víctima. Otra cosa es que todos los narcisistas emprenden una campaña de difamación para poder dejar por asentado el problema no soy yo. O sea, esa persona no se divorció de mí porque soy un abusador. Esa persona no se divorció de mí porque soy una mujer infiel. Esa persona no se divorció de mí porque soy una persona horrible, sino que es un adúltero, es un fornicario, roba dinero, lo que tú quieras. Encima del abuso psicológico está la campaña de difamación, que es, como dicen los americanos, es como añadir insulto
a la herida. Entonces, yo creo que sí, yo creo que tiene que llegar un momento donde la iglesia se despierte a esta realidad. Y obviamente te voy a decir una cosa, ahora mismo hay muchísimos cristianos que están recibiendo luz y que en este momento están diciendo gloria a Dios, pero eso no lo van a decir los pastores. Lamentablemente, el pastor es un individuo tan fuerte en sus convicciones que no permite nuevos conceptos o nuevas formas de mirar las cosas. Muy pocos pastores tratan con el abuso narcisista o con el trauma postraumático que ocasiona una relación narcisista. Pero en el nombre de Jesús, esperemos que de alguna manera Dios continúe dándonos plataforma para poder ayudar a esas personas y medios para poder ayudar a esas personas a salir de una relación abusiva narcisista o a sanar después que salió. Uno de mis consejos es que transpiró en lo que estábamos hablando era: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Toda forma de verdad es importante para la liberación. La concientización de un individuo lo libera. Cuando el individuo finalmente puede decir: oh Dios mío, esto es lo que estaba pasando, esto es lo que sucede, no tengo que internalizar culpa, no tengo que dejarme controlar, no tengo que dejarme dominar. Y les voy a decir esto: la única esperanza de un narcisista es si pudiera llegar a esa verdad y reconocer: yo soy un narcisista y quiero que el Señor me transforme. En otras palabras, el punto está en conocer la verdad. Estudien, busquen, analicen, lean la palabra a la luz de su situación y se van a dar cuenta que la palabra siempre ha tenido claro que hay dos simientes, que esas simientes no deben unificarse y que aquellos que están siendo, como lo hace la cizaña, están siendo acosados, porque eso es lo que hace la cizaña. La cizaña no da fruto, sino que más bien trata de ahogar el que está dando fruto. Aquellos que están siendo acosados por esto deben de salir de ahí y deben de ser sanados y volver a retomar el plan original de Dios, que era ser una persona útil en sus manos y por ende gozoso de serlo. Gracias, Bishop, por darnos luz y revelación sobre este personaje de los últimos tiempos. Gracias y nos vemos en una próxima entrega.